Hola a todas, espero se encuentren muy bien. Soy Sandra y tenemos un evento especial hoy en coordinación con los capítulos de México y Colombia de la Declaración de los Derechos de las Mujeres basados en el sexo o WDI. Compartimos este tipo de espacios con ustedes con el objetivo de abordar de manera concreta los temas que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo. E igualmente hacer una crítica informada acerca del dogma de la identidad de género que pretende desaparecer la raíz de la desigualdad histórica que vivimos las mujeres en esta sociedad que se basa en el sexo. Antes de entrar en materia, me gustaría primero hacerles algunos anuncios. El primero es que no se pierdan los Feminist Question Time, que son los webinarios que tiene WDI a nivel global para que nos enteremos de todo lo que está pasando con respecto a los temas que nos engloban como declaración. Para poder acceder a estos seminarios se tienen que inscribir en la página oficial de la declaración. El segundo anuncio que tengo es que la Alianza de Redes Feministas hoy estará desarrollando una rueda de prensa titulada El derecho a la libre expresión de las mujeres, caso de Gudelia Delgado Mesa, y se llevará a cabo de materia presencial en la Ciudad de México justo después de terminar este conversatorio. El tercero es que las invitamos hoy a la segunda marcha contra el borrado jurídico de las mujeres y de las niñas que se llevará a cabo hoy 6 de marzo y sale del Monumento de la Revolución en la Ciudad de México. El cuarto, no se pierdan por favor los conversatorios que WDI Colombia preparó para este mes de marzo, que empiezan justo con este, y en estos conversatorios queremos abordar los temas principales que engloban nuestra declaración. El quinto y no menos importante es que no olviden leer, firmar y compartir la declaración sobre los derechos de las mujeres y las niñas basados en el sexo. La liga de nuestra declaración va a estar tanto en los mensajes de este conversatorio como en todas nuestras redes sociales, tanto del capítulo colombiano como del capítulo mexicano, en Facebook, Instagram, Twitter. Y bueno, ahora, sin más preámbulo, quiero que entremos en materia y primero presentemos a nuestra invitada, que de verdad es una invitada de lujo. Yo me siento súper honrada con tenerla en esta entrega para ustedes. Ella se llama Berta García, es española, es militante contra la explotación reproductiva y la trata de mujeres y de personas recién nacidas, contra la violación y usurpación de los derechos humanos de las mujeres y las niñas y los niños nacidos de la práctica conocida como vientres de alquiler, gestación subrogada o gestación solidaria. Es copresidenta de CIAMS, que es de Coalition International para la abolición de la explotación reproductiva. Esta coalición, perdón, me equivoqué un poco en los nombres, es la Coalición Internacional para la Abolición de la Explotación Reproductiva. Esta coalición se encuentra presente en 14 países de 3 continentes. La CIAMS actúa a nivel político y de calle, investiga y divulga la realidad de esta práctica en todo el mundo, difunde conocimientos, investigaciones y argumentos sólidos y promueve y apoya cuantas acciones feministas se lleven a cabo para poner en fin a esta práctica violenta y abyecta. La CIAMS, además, es autora de proyectos de convención CIAMS es además autora del proyecto de convención o tratado internacional abolicionista de la mal llamada gestación subrogada, una convención que algún día será firmada y ratificada por todos los estados del mundo, que condenarán esta práctica violenta como lo que es una violación flagrante de los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de los niños,
que quedará más pronto que tarde relegada a los capítulos más infames de la historia de la humanidad, como lo fue en su día la esclavitud. Ahora, hola Berta, ¿cómo estás? Qué placer tenerte en esta entrega, en este conversatorio. Hola, buenas tardes a todas. Muchísimas gracias, Sandra, Fernanda, WDI Colombia y México. Un placer estar aquí con todas vosotras. No sé si se me escucha bien, se me oye bien. Yo no veo ni escucho nada. Tenéis que decirme. No, se te escucha perfecto. Bueno, después de agradecerte por aceptar esta invitación y por el inmenso honor que nos haces, Berta, me gustaría que, no, que empezáramos con que nos cuentes qué te hizo asumirte como feminista, cómo empezó tu militancia y en qué organizaciones feministas has colaborado. Pues mira, no fue tan difícil, sobre todo cuando lo vives desde niña, ¿verdad? Claro que no le das ese nombre, obviamente, pero cuando vives rodeada de hermanos varones y solo a ti por ser niña, se te exige que hagas 1000 cosas y a ellos no, como hacer su propia cama, por ejemplo. Te das cuenta de que pasa algo y de que te pasa por ser una niña. Y además, es que en mi casa había hasta brecha salarial. Oye, porque los domingos mi padre nos daba una propina para ir al kiosco, para comprar un helado, y a mis hermanos les daba el doble que a mí, a pesar de que no hacían nada. Y encima, con esta explicación, a ti menos porque tú eres una niña. Y vas creciendo y vas viendo que además se te imponen horarios mucho más estrictos, que no te dejan salir por la noche si no es acompañado de un hermano, aunque fuera menor que yo. Y entonces, claro, te percatas de que ahí pasa algo muy feo, que también le pasan cosas muy feas a tu madre. Y te das cuenta de que eso pasa precisamente por haber nacido mujer. Luego ya en la adolescencia tuve la suerte de conocer a una chica que era prima de una amiga, que era como 10 años mayor que nosotras, y que nos pasaba libros de literatura, de filosofía, de feminismo. El segundo sexo, la mística de la feminidad, política sexual, libros de editoriales mexicanas, por cierto. Y ahí vas encajando las piezas, ¿no? Es un viaje de no retorno. Y encima, como no me gustaba ver la tele, me pasaba horas y horas leyendo en mi habitación, estrujándome los sesos para comprender todo aquello, tomando notas, porque los libros no eran míos, claro, yo no tenía dinero para comprar libros, tenía que pedirlos prestados o sacarlos de la biblioteca pública. Y bueno, pues cuando empezó mi militancia, realmente empezó tarde. De los 20 a los 30 fue una década de vorágine, de estudiar mucho y con mucha presión para tener beca, trabajando al mismo tiempo, de ser madre, de tener que viajar mucho, hasta con la cuna en la vaca del coche arriba, de hacer muchas mudanzas y cada muy poco tiempo. En fin, iban pasando los años sin tiempo para nada. Y luego cuando ya tenía una vida un poquito más tranquila, mi padre y mi madre enfermaron y tuve que hacerme cargo. Además, bueno, parecía que en España, estoy hablando de los años 90, por ejemplo, se habían conseguido unos cuantos objetivos, unos cuantos derechos y me relajé. Pero ya hace como 10 años me lancé contra la explotación reproductiva, primero en solitario, soltando peroratas en Facebook, ya sabes, y luego de manera más organizada. Colaboré con unas cuantas organizaciones feministas. Estuve primero en Stop Vientres de Alquiler y en la red estatal contra el alquiler de vientres, la RECA.
Y desde que se creó la CIAMS, estoy de lleno ahí. Además, milito en el partido Feministas al Congreso. No, pues es este relato que tú nos haces, yo creo que a muchas nos hace sentido y nos toca. Y definitivamente, como tú lo dices, esto es un viaje de no retorno. Y bueno, cada vez que como que vamos evolucionando en fechas y en años, vemos cómo no se va el patriarcado, sino que evoluciona a cosas como pues las que nos reúnen en este conversatorio, ¿no? A decirle técnicas de reproducción asistida a algo que pues es completamente perverso y representa esclavitud para las mujeres. Y en ese orden de ideas, me gustaría que nos contaras un poco más acerca de SIAMS, cómo nace, cuáles son sus ejes de acción y qué países y organizaciones lo conforman. Berta, tienes tu micrófono apagado. Disculpadme. CIAMS son, como os decía, son las siglas de la Coalición Internacional para la Abolición de la Maternidad. Desgraciadamente estamos experimentando algunos problemas técnicos. Denos por favor una esperita a ver si los podemos solucionar. Bueno, mientras Berta aparece en cuadro, yo les quisiera contar algunos aspectos que tiene esta práctica espantosa, pues que solamente significa explotación para las mujeres en nuestros países. Primero, quiero empezar dándoles un preámbulo acerca de cómo se maneja esto en México. Entonces, en México, el alquiler de vientres o explotación reproductiva para nosotras es legal en tres estados, en Sinaloa, Tabasco y Jalisco.
en los cuales su perspectiva de legislación atiende tanto a temas de orden civil como de salubridad, que convierte el procedimiento en competencia de la federación. De manera que todos estos lugares reconocen el alquiler de vientres como un método de reproducción humana asistida. Cuenta con una legislación que permite que cualquier persona acceda al mercado de compraventa de bebés y trata de personas, ocasionando que este país se convierta en uno de los principales sitios para ejercer el mal llamado turismo reproductivo. El día 6 de junio del 2021, la SCJ avaló la gestación subrogada y eliminó las disposiciones que en Tabasco prohibían el acceso de parejas del mismo sexo y extranjeras a esta. Exhortó al Congreso del país para que se regulen de manera urgente y prioritaria la materia de gestación por sustitución, y que esta regulación pues debe incluir la venta de menores de edad, aunque abrió la posibilidad de que las mujeres gestantes obtengan alguna remuneración económica. Ahora bien, en México el alquiler de vientres es un tema que se caracteriza por promover un discurso que defiende la regulación y que se ha encargado de visibilizar los efectos que padecen las mujeres que han accedido a someterse a esta práctica. De este modo se busca negar la indiscutible precariedad que hay detrás de una gran cantidad de mujeres que han fungido como madres sustitutas, principalmente en el estado de Tabasco, que es uno de los estados más pobres de México. Aunado a lo anterior, la participación de organizaciones como el Grupo de Información en Reproducción Especializada GIRE ha sido importante porque es una de las principales promotoras que defiende la explotación reproductiva de las mujeres rurales y de escasos recursos en todo el país. Esto al promover un falso discurso de libre elección y altruismo por parte de las mujeres. Las llamadas técnicas de reproducción asistidas, que son como quieren vender los vientres de alquiler y la ovodonación o la compra de óvulos, han tenido una demanda cada vez mayor en países como México, porque a diferencia de otros es mucho más accesible. Por lo tanto, se observa que existe una estrecha relación con la creciente feminización de la pobreza, que coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad y fácil captación por parte de las agencias que ofrecen este tipo de servicios. Todo este bagaje lo tomamos de la tesis de nuestra compañera Kate López Nares, que hace algunos meses también estuvo explicándonos cómo funciona esta práctica macabra pues aquí en México. Ahora, Berta, te cedo la palabra. Es que creo que se ha cortado un ratito la conexión porque tuve que volver a conectarme y estaba hablando precisamente de dónde está presente la CIAMS. No sé si esa parte se escuchó o, o fue ahí cuando se me cortó. No, de hecho no se escuchó nada, entonces si pudieras volver a empezar estaría perfecto. Sí, estaba hablando, ¿qué países conforman, en qué país estamos presentes? Pues estamos en 15 países de 4 continentes ya y contamos con unas 50 organizaciones feministas formalmente constituidas que son integrantes de pleno derecho. Además de otras organizaciones no formalmente constituidas que son integrantes de apoyo de la CIAMS y de personas a nivel individual. Estamos ya en Japón, Corea del Sur, Canadá, Colombia, Rumanía, Italia, Ucrania, Reino Unido, Bélgica, Austria, Suecia, España, Francia, Australia, en fin.
Y después de tu explicación sobre lo que está ocurriendo en México, me preguntabas cómo está legislada la explotación reproductiva en Europa, ¿no es eso? ¿Sí? Sí, Eh, sí, vale. Pues mira, en Europa hay un panorama muy variopinto, ¿no? La gestación subrogada es legal hoy en día en Serbia, en Gran Bretaña, en Grecia y en Portugal, en la modalidad falsamente denominada altruista, aunque en Portugal aún no está regulada. Y está prohibida en España, en Francia, Suiza, que la tiene prohibida en su constitución, Alemania e Italia, donde falta pasar por el Senado para convertir esta práctica en crimen universal, es decir, perseguible también para aquellos y aquellas ciudadanos italianos que acudan al extranjero. Pero, no obstante, y a pesar de las prohibiciones, ¿eh? Cuando se lleva a cabo de manera transfronteriza, existen mecanismos para soslayar la legislación vigente, como en el caso de España, por ejemplo, donde la conocida Instrucción 2010, que es una instrucción prevaricadora, ya que contradice en letra y espíritu la ley, permite registrar a los bebés en los consulados españoles en el extranjero, siempre que la paternidad o maternidad esté reconocida allá en el país extranjero por sentencia judicial, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. Y cuando no hay sentencia judicial, como es el caso de Ucrania, se traen el bebé a España con pasaporte de Ucrania, donde consta la madre subrogada como madre legal del bebé nacido de una supuesta relación extramatrimonial del hombre. Y luego en España, el hombre reclama judicialmente el reconocimiento de la paternidad y la esposa del hombre procede a adoptar el bebé una vez que la madre ucraniana ha renunciado al bebé. Esta situación es muy curiosa, ¿no? Porque en Ucrania la, la madre del bebé no es considerada madre, o sea, tiene que renunciar sí o sí a la filiación. Pero para poder tramitar el pasaporte ucraniano del bebé y traerlo a España, esa mujer sí tiene que figurar como madre legal, aunque más tarde, como os dije, renuncia al bebé. Luego, en otros países como Bélgica o Países Bajos, la gestación subrogada está autorizada de facto desde hace años. En Bélgica, desde hace 20 años y en Países Bajos, pues hace como 15, ¿no? Luego hay clínicas ucranianas que trasladan a las embarazadas a dar a luz a otros países, al país de elección de los compradores explotadores, como por ejemplo la misma Bélgica o Albania o Chipre o República Checa, Macedonia, para eludir la legislación de Ucrania que solo permite la gestación subrogada a parejas heterosexuales casadas y así poder entregar el bebé a parejas homosexuales, por ejemplo. En todo caso, se observa una tendencia a legislar a favor de esta práctica y hay propuestas en este sentido en muchos países, propuestas incluso defendidas por partidos que se dicen de izquierda, que llevan la bandera del feminismo, ¿no? Enarbolan la bandera del feminismo, de partidos que se dicen ecologistas, ¿eh? De partidos que luego se permiten hablar de la violencia contra las mujeres, que se permiten hablar del extractivismo de recursos naturales o de los derechos de los animales. Cuando estos bebés tienen menos derechos que las mascotas domésticas, ¿no?
las mascotas domésticas, allí donde hay una legislación que las proteja, no pueden ser apartadas de sus madres hasta determinadas semanas de vida para que se alimenten y para que socialicen, ¿no?, con el resto de la camada. Pero al bebé nacido de gestación subrogada se le arranca de su madre y se pone en manos de otras personas que no conoce de nada en cuanto nace, nada más nacer, ¿eh? Entonces, bueno, así un poco un panorama rápido de lo que ocurre en Europa. La cosa está fea, ¿eh?, como en el resto del mundo. Sí, tienes muchísima razón, Berta, y sobre todo a mí me llama mucho la atención como un par de, bueno, todo, pero me sobresalen un par de cosas que dices, ¿no? O sea, lo primero es en qué países no es ilegal. Y entonces, si tú vas a ver, la mayoría son los países más pobres de Europa, y eso no es fortuito, porque mujeres que pues que tengan todas sus garantías y pleno goce de derecho y libertades se van a inclinar por esa práctica si pues tienen trabajos bien remunerados y o sea es absurdo. En cambio, mujeres que sí tienen como condiciones un poco más precarias, sí pueden verse orilladas a, pues, a resultar en esto, ¿no? Y también algo que pues sobresale de manera bastante alarmante es que son los verbos rectores de la trata, ¿no? Que siempre que hay traslación, pues eso ya es un delito, ¿no? Eso es un delito que se llama trata y es este es un panorama que coexiste plenamente con la explotación reproductiva, como que pareciera que no existe una cosa sin la otra, ¿verdad? Ahora, pasando bueno, al resto de preguntas, a mí me gustaría entonces completar este panorama con el panorama colombiano. Bueno, tú nos acabas de hablar del panorama europeo, anteriormente estaba introduciendo el panorama mexicano y ahora en Colombia, pues también bastante mal el panorama, pero más o menos es así. En Colombia se ha intentado regular en dos ocasiones esta práctica, pero las dos ocasiones se ha hundido, afortunadamente. Y esto pasa ¿por qué? Porque en Colombia no es una práctica ilegal. Entonces, pues, ¿qué hacen todas las clínicas que ofrecen esto? Dicen, bueno, pues como no es ilegal, es legal, ¿no? Entonces, pues tienen bueno, realizan pues esta práctica de manera bastante alarmante y alta. Y entonces, pues al no existir una regulación específica, la Corte Constitucional colombiana a mediados del 2022 exhortó al gobierno para que presentara un proyecto legislativo orientado a legislarla. Que ojo, legislarla no significa hacerla legal, legislarla también puede ser prohibirla, como esperaríamos que pase en un Estado social de derecho, en un Estado que es parte de las Naciones Unidas, que se acoge a los convenios internacionales, pero bueno, desgraciadamente como hay mucha misoginia en el mundo y Colombia no es la excepción, como que la instrucción que ha entendido ha sido tener que regularla. Entonces, la última vez que hubo esta iniciativa lo hizo un congresista que se llama Alejandro Campo, que radicó en la Cámara de Representantes pues un proyecto para su regulación. Aquí afortunadamente muchas colectivas feministas
y muchas feministas de diferentes sectores, incluyendo el capítulo colombiano de WDI, incluyendo a la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, y entre otras, pues hicimos muchísima presión y afortunadamente logramos que este proyecto de ley se archivara. También en otras reuniones que tuvimos como este frente amplio de feministas con el gobierno actual, sí hubo un compromiso de desistir a regular esta práctica, lo que es una ganancia parcial, porque en realidad lo que necesitamos es que se prohíba. Pero bueno, pues ahí vamos, se han hecho algunas cosas y no todo está perdido, afortunadamente. Y también, pues gracias a, no sé, a organizaciones como SIAMS, que realmente para nosotras sí es un parámetro a seguir, pues se está trabajando como a nivel internacional en cómo mitigar esto. Ahorita, siguiendo como en esta conversación, me gustaría, Berta, que tú nos explicaras qué está en juego para las mujeres con la figura jurídica de persona gestante, esto por hacer el cambio pues a madre o a mujer, y a qué se enfrentan las niñas y los niños que nacen por subrogación. Bueno, esto es una consecuencia evidente del transgenerismo que borra a las mujeres, nuestras funciones biológicas y el papel social de la maternidad. Lo vimos clarísimamente cuando el Nacional de Salud británico borró los conceptos madre y lactancia materna y pidió que se usase como alternativa personas gestantes, lactancia materna y paterna o leche humana, y que los servicios de maternidad de los hospitales pasaran a llamarse servicios perinatales para no ofender a los transexuales. Hace 4 días, la semana pasada, sin ir más lejos, bueno, el día 4, hubo en Alemania una propuesta de cambio en las leyes para sustituir la palabra madre por padre que dio a luz, a resultas de un cambio que hubo en la ley en 2022, que permite registrar como padre que dio a luz a las personas autoidentificadas masculinas. En la ley de gestación subrogada aprobada en Quebec, también se habla de persona gestante, no así en la ley de Canadá, ¿eh? Donde tienen clarísimo que la madre subrogada es una mujer. En Colombia, por ejemplo, la propuesta de gestación subrogada del gobierno habla de persona gestante a lo largo de su articulado. Y hay que llegar al artículo 6 del proyecto para encontrarnos por primera vez con la palabra mujer. Porque en ese artículo aparece la palabra hombre. Y no era cuestión de referirse al hombre como persona inseminante, como sería lo propio, ¿no? Para mantener una mínima coherencia léxica en el texto. Ahí es la primera vez que encontramos la palabra mujer. En Cuba, por ejemplo, durante el periodo de consulta popular del Código de las Familias, que incluye la gestación solidaria, el colectivo LGTBI, ahora sí, redactó una enmienda para introducir persona gestante en lugar de mujer gestante. Pero esa enmienda no prosperó, porque cuando vamos a la realidad de los hechos, observamos que el neolenguaje se deja de lado y constatamos, claro, que siempre seleccionan y usan a mujeres como madres gestantes. El reclutamiento de madres gestantes se lleva a cabo entre mujeres con ovarios, útero, vagina y glándulas mamarias, mujeres no sometidas a tratamientos androgénicos teratogénicos, y no incluye a transmasculinos como hombre gestante o padre gestante,
evidentemente, porque cuando se habla de explotación, nadie tiene la menor duda de qué es una mujer y para qué sirven sus órganos sexuales reproductores. Es precisamente ahí cuando la realidad material no se cuestiona. Y cuando los colectivos de compraniños nos llaman TERF, bien, yo siempre respondo, bueno, es que los transexcluyentes sois vosotros los primeros, ¿no? Porque no se os ocurre contratar a, a un trans para que os haga un bebé. Que yo no quiero que exploten a nadie, obviamente, pero bueno, esta pelota es fácil de devolver, porque son ellos los primeros que excluyen a los transmasculinos. Sí, ¿Eh? claro, porque ahí sí saben perfectamente que es una mujer, ¿no? Es claro, claro, obviamente, obviamente. ¿Y en qué estado de salud debe encontrarse esa mujer? Para eso existen unos requisitos que se imponen, ¿no? A las mujeres. Todas tienen que pasar por unos filtros para que luego digan que es una libre decisión de las mujeres. No, es mentira. Todas están obligadas a pasar por unos filtros, ¿eh? Para garantizar la calidad del producto en esta práctica absolutamente capitalista y patriarcal. Entonces, lo que quieren, bueno, pues ya sabéis, el primer filtro que debe pasar una mujer es que haya sido ya madre de un bebé vivo y que esté en perfecto estado de salud. Y además tiene que cumplir unos estándares de peso y altura, en fin, todas estas cuestiones, todos estos requisitos son estrictamente para mujeres. Así que, bueno, cuando llega la hora de la explotación, saben perfectamente a quién explotar. A quién explotar, sí. Sí, total. Y me parece súper importante cómo lo explicaste porque es tal cual. Esto viene de este neolenguaje que lo único que quiere es perpetuarnos a nosotras como estas cosas serviles a la masculinidad, a lo masculino, a los hombres, porque es que la masculinidad también en esta sociedad es ejecutada por ellos, no existe la masculinidad abstracta ni el fantasma de la masculinidad, no, son los hombres los que tienen el poder de... Y en esa visión y en ese entendido, pues nosotras seríamos los subordinados, ¿no? Y nosotras pues tenemos esta materialidad del cuerpo. Entonces, me parece que lo dijiste con todas sus palabras. Aquí estas son las cosas donde el transgenerismo ha logrado borrarnos, ha logrado borrar no solamente, bueno, no solamente esto que podemos ver material, sino también un montón de trabajo de muchas mujeres que lograron que existieran normativas para su maternidad, para tener partos dignos, para el acceso al aborto, que esa es una ganancia que tenemos las mujeres muy recientes y cuando una va a ver los proyectos de ley para subrogación son completamente un retroceso para esto, porque entonces las mujeres que van a gestar por subrogación no tendrían derecho al aborto. O sea, es un derecho adquirido, pero no para todas, pues cómo funciona esto, ¿no? Es una violación flagrante de los derechos reproductivos de las mujeres, sí. Y como muy bien has dicho, es un servilismo que los hombres consideran que se les debe. Porque si bien la mayoría de parejas que recurren a esta práctica infame son heterosexuales, pues hay un porcentaje nada desdeñable
de parejas homosexuales y de hombres solos. Entonces, si tú sumas hombres en parejas heterosexuales, más hombres en parejas homosexuales, más hombres solos, te sale una mayoría aplastante de hombres. Y esto es algo que, bueno, pues te pueden llegar a llamar misándrica, hembrista, por señalar este tipo de evidencias, ¿no? Que son... Pero lo que es, Berta, lo que es que me encanta, así me encanta cómo aterrizas estas conclusiones, porque también yo veo que tenemos como cierta modita de decir, bueno, lo que pasa es que las mujeres ricas como las Kardashian, nadie lo va a negar, claro que sí, pero entonces el punto es ver la estadística, ¿no? Quienes mayoritariamente son beneficiarios de, siempre van a ser los hombres porque no existe el sexismo inverso y porque el patriarcado existe para oprimir a las mujeres y no, pues no de otra manera. Y pues esta solamente es una expresión del patriarcado con la tecnología de ahora. Ahora me gustaría que entráramos también un poco en los derechos de los niños y las niñas que se gestan por, bueno, de esta manera. ¿Qué pasa con estos infantes? Mira, los niños y las niñas nacidos de esta práctica nacen con sus derechos humanos usurpados. Usurpados porque no los recuperarán jamás. Esos niños son apartados de su madre nada más nacer sin ninguna causa que lo justifique. Esos niños han sido creados para programar un abandono por parte de su madre nada más nacer. Esa madre tiene que renunciar sí o sí a la filiación. Esos niños no gozan del derecho a la identidad y a conocer sus orígenes. No podrán nunca ejercer el derecho de reagrupación familiar y reunirse con su madre y con sus hermanos mayores y menores. Esos niños son privados de la lactancia materna, son privados de la esogestación, es decir, son niños y niñas que, si bien son muy deseados, se supone, son privados de unos derechos humanos que son básicos, que todos los estados reconocen para todos los niños y las niñas, excepto para ellos. Y los estados permiten que estos niños y niñas nacidos de gestación subrogada sean discriminados en este sentido. Y son los estados cómplices de esta discriminación. O sea, son los estados los que tienen legalizada esta práctica, los cómplices, los autores realmente directos de esta discriminación que sufren los niños y las niñas nacidos de gestación subrogada, privados de su madre, privados de su educación, de sus cuidados, privados del derecho a la identidad, privados del derecho a la reagrupación familiar y luego, bueno, pues niños y niñas creados pues con determinadas características, ¿no? Pues atendiendo al sexo, al color de pelo, al color de ojos, con prácticas eugenésicas totalmente, y para, bueno, pues para satisfacer deseos ajenos que no son derechos. Porque sí es obvio que formar una familia es un derecho humano, lo que no es un derecho es comprar una familia. Formar una Sí, familia es un derecho, pero comprarte una esposa no lo es, por completamente de ejemplo, acuerdo. ¿no? Entonces, cuando se ve esto tan claramente, cuando
hablamos de personas adultas, ¿no? Por ejemplo, comprarte una esposa no es un derecho humano. No se ve cuando se está hablando de bebés recién nacidos. Bueno, claro que no le demos ideas a los estados porque la verdad es que en esta locura y en estas condiciones en las que estamos ahora, no me parece como descabellado que podría existir tal derecho, ¿no? Bueno, sí, Aquí, Berta, resaltan tres cosas donde otra vez tenemos que traer a colación al transactivismo. Y, por ejemplo, hablas del derecho a la identidad, ¿no? Entonces, ¿qué identidades sí importan y cuáles no? Parece que las de los niños no, pero las de cuando a ti te gusta el rosa o el azul, esas sí son importantes y esas sí el Estado tiene la obligación de hacer cirugía, intervenciones estéticas y una cantidad de cosas que son, pues, eh, bueno, que cómo le vamos a pedir a los estados que garanticen eso cuando tenemos otras necesidades, como que hay países donde la gente, bueno, aguanta hambre, donde a las mujeres no se nos reconoce lo mínimo, pero sí hay que reconocer eso por el derecho a la identidad, pero no hay que reconocerle el derecho a la identidad a los niños y a las niñas, ¿no? También pues el derecho a afiliación, que también es una conquista así de los derechos humanos. No olvidemos que en el siglo pasado, por ejemplo, que vivimos dos guerras espantosas, había un comercio de niños que pensábamos que no íbamos a volver a ver en la humanidad, pero parece que esta es como la versión 2.0, ¿no? Entonces, en el siglo pasado ese derecho de la afiliación fue súper importante para un montón, por ejemplo, de víctimas de la dictadura de Argentina, por no irnos tan lejos, pero parece que ahora, bueno, a nadie le importa. Se nos olvidó la historia y no, pues no es importante. Y las técnicas de eugenesia, pues que es algo que en serio tenemos que señalar con todas sus letras porque eso es inhumano, eso en cómo están concebidos los estados sociales de derecho deberíamos rechazar con todas sus letras, pero parece que para los intereses económicos de esta práctica, pues bueno, se puede hacer a un lado de la manera más ligera posible y no podemos permitir pues ese tipo de cosas. mira, en la dictadura Eh, española y durante todo el tiempo que duró la dictadura se robaban los bebés a las presas. Y la venta de bebés, incluso a mujeres que no estaban presas en libertad, se extendió hasta bien avanzados los años 90. Se robaban bebés de los hospitales. A la madre le decían que el bebé había nacido muerto. Y el bebé se ponía en venta. Y esto lo estaba llevando a cabo la iglesia. Así que sí, le debemos a las mujeres de la Plaza de Mayo el haber conquistado ese derecho a la identidad. Y somos deudoras de ellas en este aspecto. No se nos puede olvidar. Exactamente, no nos olvidemos de nuestra genealogía, mujeres. No conozcamos, solamente conociendo nuestra historia y leyendo a mujeres y a mujeres que usan, no sé, la literatura, la política o diferentes espacios para cuestionar el sistema imperante. Solo de esa manera nos hacemos feministas. Entonces, por favor, no olvidemos todo lo que han hecho mujeres que han estado antes que nosotras en este mundo para que nosotras vivamos acá. En España, el ejercicio pleno de la patria potestad por parte de las madres fue alcanzado en 1980.
Un padre podía dar en adopción a sus criaturas sin el consentimiento de la madre, por ejemplo. Mi madre no podía firmar mis notas en del colegio. Tenía que ser mi padre, porque no tenían acceso al ejercicio pleno de la patria potestad. Date cuenta, son derechos conseguidos hace 4 días y parece que ya están saltando por los aires, ¿no? Sí, exactamente. Qué triste, mujeres, y pongámonos, no quitemos el dedo del renglón en esos aspectos porque son aspectos súper importantes. Siguiendo en pues en estas ideas de los derechos alcanzados, derechos adquiridos y derechos que se nos quieren pasar por el arco del triunfo, me gustaría que nos hablaras un poco de qué dicen los organismos internacionales al respecto, no sé, la CEDAW, la Unión Europea, la ONU misma. Pues nada, nada o poco y mal. Mira, la relatora para los derechos de la infancia, Maud de Boer Buquicchio, presentó en 2018 un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el que hablaba claramente de venta de menores en gestación subrogada. Pero en las conclusiones de ese informe, que parecen redactadas por otra mano, ¿no? Advirtió que la gestación subrogada es una práctica en crecimiento que, si no se regula eficazmente, perjudica gravemente los derechos de las madres y de sus hijas e hijos. De ahí surgieron los principios de Verona, que, pretendiendo poner el foco en los derechos de las niñas y los niños nacidos de esa práctica, lo que hace es defender los derechos del mercado, los intereses del mercado y de los compradores de bebés, dejando totalmente excluida a la madre. Podéis ver un análisis crítico de estos principios en la página web de la CIANS, porque ahora sería muy, muy extenso, ¿no?, entrar en detalle en ese análisis de los principios de Verona. UNICEF, por ejemplo, solo está en contra de la gestación subrogada comercial, aunque admite que las niñas y los niños corren el riesgo de sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, como el derecho a la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a la salud, a las relaciones familiares y de acceso a sus orígenes, y el derecho a no ser vendidos. Pero para UNICEF, regalarlos en vez de venderlos está bien visto, ¿eh? Y que haya toda la industria detrás, pues no le importa nada, ¿eh? Porque si bien la mujer puede ser altruista, todo lo que implica esa industria no es altruista para nada. Y bueno, la mujer altruista, digamos, entre comillas, porque no hay altruismo en esta práctica. Siempre hay algún tipo de compensación, de regalo, y no en poca cuantía, precisamente, para que a muchas mujeres les compense hacerlo, ¿no? Luego tenemos el Fondo este de Población y Desarrollo, UNFPA. Pues para UNFPA, la prostitución, la gestación subrogada y la donación de óvulos son cuestiones de libre elección para las mujeres y una forma aceptable para las parejas LGTBIQ, etcétera, para que tengan descendencia con conexión genética. UNFPA llega incluso a decir que la prohibición de la gestación subrogada les genera preocupación sobre la autonomía de las mujeres para tomar decisiones sobre sus cuerpos y su reproducción, incluida la elección de convertirse en madre de alquiler. Es que el cinismo que maneja esta gente es sideral, es brutal, ¿no?
La CEDAW no se ha manifestado nunca en este tema. Las miembros de la CEDAW están mayoritariamente a favor de la gestación subrogada. Solo se manifestó cuando se mostró en contra de encarcelar a las mujeres, a las madres gestantes en Camboya, no sé si os acordaréis, cuando unas 18 madres gestantes fueron encarceladas por haber vendido o estar embarazadas por gestación subrogada. Entonces, en ese momento, la CEDAW protestó por este encarcelamiento, ¿no? Y luego la Organización Mundial de la Salud, mejor dicho, algunos de sus miembros, pues se les debe, entre comillas, el famoso glosario sobre técnicas de reproducción asistida, que incluye útero subrogado y gestante subrogada, como si las mujeres fértiles y nuestros órganos reproductivos y nuestras hijas e hijos fuéramos técnicas para curar o revertir la infertilidad ajena. Y es ahí, a ese glosario de la OMS, a quien se le debe, entre comillas, que hoy se hable de esta práctica violenta como una técnica. Ahí está el glosario colgado en la web de la OMS. Y por lo que respecta a Europa, existe actualmente un proyecto de modificación de directiva contra la trata y solo se plantea condenar, fijaos, la explotación de la gestación subrogada, o sea, ese pleonasmo, ¿no? Y se condenará cuando haya coacción y engaño en la captación de mujeres. Pero no se dan cuenta de que el engaño en la captación de mujeres es sistémico y es intrínseco a la gestación subrogada. Porque a todas las mujeres se les dice que no son madres de los niños y las niñas que traen al mundo, por mucho que todas, absolutamente todas las madres, tengan que renunciar a la filiación, porque la maternidad viene determinada por el parto. Y en cuanto a la coacción, ya sea económica, psicológica, sociofamiliar o incluso religiosa, se da siempre y en todos los casos. Así que si se va a considerar trata cuando exista coacción y engaño, van a tener que considerar trata toda gestación subrogada. Pero bueno, han buscado esta fórmula, explotación de la gestación subrogada, que es un auténtico pleonasmo, para ver por dónde pueden sortear los obstáculos, ¿no? Como si hubiera una gestación subrogada que sí explota, sí coacciona y sí engaña a las mujeres y una gestación subrogada que no explota, no engaña y no coacciona a las mujeres. Una buena y otra No, mala, ¿no? súper desolador eso y o sea, me deja súper aterrada, sobre todo con la CEDAW. La verdad, con los otros organismos ya me lo esperaba un poco, no voy a decir que no, pero por ejemplo, con la CEDAW hemos visto avances como por ejemplo la recomendación número 38, que ella misma de manera muy explícita dice que no hay división entre la prostitución y la trata, que son fenómenos indivisibles, pero cómo sí pueden ver a la gestación por subrogación, bueno, a la explotación reproductiva y a la trata como cosas diferentes cuando tú misma lo dices, coacción hay solo desde el hecho en el que a las mujeres se nos socializa para ser madres, para hacer los fines de otros, para hacer todo menos para ser las dueñas de nuestra propia vida. Entonces, coacción hay desde Y, solo pensar en nuestra y engaño, socialización.
y engaño. Cuando a una Exacto. mujer le dicen: "No es hijo tuyo, no te preocupes", y esa mujer piensa: "Ah, no es mi bebé", esa mujer está siendo engañada. Claramente, o sea, sí, porque también disgregar nuestras funciones corporales de nuestro propio ser es la cosa más indigna del mundo, afecta completamente nuestra dignidad y nuestra integridad como humanas, porque las mujeres somos humanas. Entonces, pues sí, también otra cosa que me saltó fue este dato que nos explicas de los principios de Verona, o sea, son como los principios de Yogyakarta en paralelo, pero para subrogación, qué locura. Sí, 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 son eso exactamente, están siendo utilizados ya por los estados como argumentario, ¿no? Mira, actualmente no existe ninguna regulación internacional sobre los acuerdos de gestación subrogada. ¿M? Pero la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado, al que pertenecen Colombia y México, a la que pertenecen Colombia y México, está trabajando en un convenio de filiación en contextos de gestación subrogada transfronteriza, sin que los miembros de ese grupo de trabajo den ningún tipo de explicación a nadie sobre su posicionamiento y sin que los gobiernos a los que representan se lo exijan, lo cual lo sitúa en una posición neutral, entre comillas, muy cómoda, porque si ese convenio se aprueba, los gobiernos lo asumirán como algo impuesto por un organismo supranacional y no necesitarán ni debatirlo en las instituciones democráticas de cada país. Y la CIAMS lleva años alertando sobre este tema y lleva años, bueno, pues llevando una acción contra este tema y pidiendo explicaciones a los estados, a los gobiernos, sobre cuál es su posición en ese grupo de trabajo. Porque se supone que en este grupo de trabajo sus integrantes tienen que llevar la posición política de su gobierno. Por ejemplo, España es prohibicionista, pero la representante española en la Conferencia de La Haya y en ese grupo de trabajo es una mujer que es pro regulación. Entonces, no sabemos qué está llevando esta mujer como posición a ese grupo de trabajo. No tenemos ni idea. Por lo tanto, tenemos que interpelar a los gobiernos para que den explicaciones, para que se mojen, para que indaguen qué es lo que está ocurriendo en la conferencia de La Haya y en ese grupo de trabajo. Claro que sí, qué terrible todo eso, la verdad. Y por otra Como parte, bueno, mira, el Parlamento Europeo, que viene condenando sin paliativos la gestación subrogada desde 2011 por ser un atentado a la dignidad de las mujeres y de los niños, además de una práctica violenta que mercantiliza la vida, que mercantiliza la maternidad, que explota a las mujeres, ha publicado recientemente, hace 4 días, el informe sobre derechos humanos y democracia en el mundo 2023, en el que solo condena la gestación subrogada. ¿Qué podemos concluir de aquí? Pues que resulta más que evidente que estamos en un momento de retroceso flagrante en derechos de las mujeres y que los gobiernos nos abocan a un futuro en el que quedamos reducidas a ser gestantes altruistas para satisfacer los derechos ajenos. Pero, mientras tanto, esos gobiernos se llenan la boca con los derechos de las mujeres. Estamos viviendo un momento en el que hay que bajar caretas ya. sí,
Qué triste, los derechos de las mujeres o los derechos de quienes se autoperciben como tales, más bien porque nosotras olvidadísimas. Sí, bueno, 8 de marzo, pues todos los gobiernos han hecho su declaración institucional sobre los derechos de las mujeres, el feminismo, bla, 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 bla. Pero, ¿qué están haciendo con nuestros derechos? Total, Nos están pisoteando, nos están borrando, nos están reduciendo a, total, a una total. mera mercancía que se puede explotar sexualmente, explotar reproductivamente y bueno, que voy a contaros que no sepáis vosotras de lo que está ocurriendo también en Colombia y en México, lo mismo que ocurre aquí en España. Así que, queridas, estamos ante un futuro próximo que va a ser muy duro, pero no podemos bajar los brazos, claro está. Exactamente, sí, mantenernos firmes con nuestra postura y defendernos como seres humanas sujetas de derechos humanos, porque no podemos concebir otra posibilidad. A mí ahorita en este punto me gustaría saber, Fer, si de pronto tenemos preguntas del público, comentarios. Nos pregunta Iniciativa Ciudadana Tivavita, ¿cómo se puede crear conciencia política y social acerca de la necesaria prohibición de la explotación reproductiva de las mujeres fértiles con fines altruistas? Es lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo se puede crear conciencia social? Pues incidiendo en la opinión pública, lógicamente. No solo en nuestro entorno más próximo, sino a través de los medios, bueno, los medios que nos dan cada vez menos cabida en este sentido, a través de las redes sociales. Hay que incidir muchísimo en la opinión pública. Luego, las decisiones se toman en los estamentos políticos bueno, por ejemplo, en Francia, ¿no? Que es prohibicionista, pues ya el jefe del grupo del Partido Socialista ha dicho que, bueno, que ya hay que empezar a debatir este tema, ¿no? O sea, y por ahí, ¿qué significa debatir? ¿Crees que debatir van a llamarnos a debatir a las feministas? No, obviamente no van a contar con nosotras. Esto lo único que los puede frenar es encontrarse con un posicionamiento, una opinión pública que realmente rechace de plano esta práctica. Pero luego es que todo el mundo ve una parejita con unos bebecitos recién arrancados de su madre y todo el mundo, ay, qué bonito, qué maravilloso, pero no sé por qué felicitan a esta chusma realmente. ¿Qué es lo bonito? Todo el mundo se enternece ante un bebé, es cierto, pero es que no es bonito. Arrancar a un bebé de su madre no es bonito, no es aceptable, no es digno, no tiene ningún pase. Sí, Es un atentado total a los derechos humanos. exactamente, justamente a esa gente hay que señalarla como mala gente, así como dice Nuria González, porque es mala gente Mala pensar gente. que yo, porque tengo poder económico, puedo explotar reproductivamente a una mujer para comprarle a un hijo, bueno, es horrible. No hay que bajarlo de esa posibilidad.
dices algo que me quedó súper sonando de cómo claramente los gobiernos no nos van a llamar a debatir a nosotras. Esto también lo denunció Sheila Jeffries en el ensayo que hace de la ley de autoidentificación del Reino Unido, que dice cómo es posible que el género es un tema que las feministas hemos tratado siempre y llaman a todo el mundo a debatir, menos a nosotras, a nosotras mismas las feministas, ¿no? Veo que teníamos una pregunta de Trufa Cecilia Fer. Es urgente volver a fundamentar el concepto de humanidad cuestionando el paradigma neoliberal y la mercantilización de las personas como cuerpos hipersexualizados a consumir o como partes u órganos intercambiables mercantilizados. Completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No se puede expresar mejor, ¿no? Esta práctica es deshumanizante. Desde el momento en que la mujer es utilizada, es usada para un fin que no es su propio proyecto de vida, para un proyecto de vida ajeno. Exactamente, exactamente, y me encanta como lo dices, el único fin de nosotras las mujeres tiene que ser nuestro proyecto de vida. Comprar, vender hacer de nuestro cuerpo una compraventa de servicios nunca es tener agencia, nunca es empoderamiento, nunca es nada de esas cosas que está de moda, que no tienen ningún fondo y que por supuesto afectan nuestra concepción como seres humanas, sujetas de derechos humanos. Ahora nos vuelve a preguntar Iniciativa Ciudadana Tibatita, ¿quiénes responden cuando las madres sustitutas fallecen durante el parto de los bebés? Nadie. Eh, hubo un caso reciente, una madre subrogada que murió en Estados Unidos y tuvieron que hacer una colecta para sufragar los gastos del entierro. Así que Triste. puede que incluso se queden sin percibir el último pago, puesto que, ¿Qué tal? o sea, nadie, no responde nadie. Y un embarazo de alto riesgo como este, pues es, obviamente, implica en la salud y la vida de las mujeres, ¿no? Se puede dar, porque los riesgos son grandísimos. Si lo comparamos con un embarazo normal, hay un índice muchísimo mayor de preeclampsia, de hemorragia durante el parto y el posparto. Hay riesgo, bueno, por supuesto, las inducciones al parto y las cesáreas innecesarias se practican como, Sí, bueno, están al orden del sí, día. están a la orden del día, según cómo les venga bien a los compradores, ¿no? Incluso se practican cesáreas para evitar que al pasar el bebé por el canal del parto, la madre se vincule más con ese bebé, ¿no? Entonces, bueno, ¿quién corre con los riesgos? Pues se supone que tienen un seguro, pero ese seguro probablemente no cubra o cubra en una cantidad ínfima ese riesgo de muerte de las mujeres. Con lo cual, que esta familia, esa mujer había dejado unas cuantas criaturas huérfanas, tuvieron que recurrir bueno, pues a la beneficencia, a las donaciones, para poder hacer frente a los gastos del fallecimiento de esta mujer. Bueno, dice la banda Amenaza algo que tiene que ver justo con la pregunta anterior.
¿Y qué ocurre cuando los bebés de los compradores ya no los quieren por cualquier razón? Pues los abandonan, no van a buscarlos. Así de sencillo, ¿no? Si os fijasteis cuando estalló la guerra de Ucrania y Biotex sacó un vídeo con los bebés en los búnkers, muchos de esos bebés que se veían en brazos de las cuidadoras no eran recién nacidos, eran bebés de 6, 8 meses que ya sostenían la cabeza, que se mantenían erguidos en brazos de las cuidadoras. Entonces, tú te preguntas, bueno, que ese bebé no acaba de nacer, ese bebé ya pesa 8 o 9 kilos, ¿no? Es un bebé ya grandecito. No pasa nada. Nuestra compañera en Ucrania tuvo una entrevista con el jefe de la policía de Kiev y le dijo, le aseguró que más de la mitad de los niños y las niñas en los orfanatos en Ucrania eran nacidos de gestación subrogada y abandonados. Y yo tengo una captura por ahí de un chat con una agencia de gestación subrogada en Ucrania donde dicen claramente, bueno, si no te gusta, pues lo que puedes hacer es al orfanato. Entonces esos bebés Bueno, quedan apátridas, quedan totalmente desprotegidos, no son y nadie, no son de nadie. aquí volviendo al análisis de la mala gente, eso es para que nos demos cuenta de que quien tiene en su cabeza que puede explotar reproductivamente a una mujer para comprar niños, pues es alguien que no tiene buenas intenciones y por eso también tenemos que señalarlo. No, eso no está bien. Y pues fácilmente podrá desechar al bebé porque seguramente pues no lo ve como un ser humano, lo ve como algo que compró. Creo que tenemos otro par de preguntas. Nos dice Vanessa María Cravioto Fierro. Berta, ¿podrías explicarnos cómo la donación de óvulos guarda relación con la gestación subrogada y qué implicaciones tiene en términos de explotación reproductiva para las mujeres? Bien, la donación de óvulos no es tal donación, es una compra de óvulos. Para ello hay que sobreestimular los óvulos para que para que tus ovarios produzcan en un solo ciclo una cantidad de óvulos que puede ser 15, 20, incluso se han dado casos de 40 o de 80, ¿no? Esos óvulos son luego revendidos en su totalidad o en paquetes para llevar a cabo bien fecundaciones in vitro o gestación subrogada. Los efectos a medio y largo plazo de esta sobreestimulación no están estudiados, no se conocen y las donantes, entre comillas, son las únicas que no tienen ningún tipo de seguimiento. Tú cuando donas sangre, pues te hacen una analítica de tu grupo sanguíneo, etcétera, etcétera. Cuando vas a donar por segunda vez, saben quién eres, cuántas veces has donado. A estas mujeres no se les hace ningún tipo de seguimiento. Y se han dado casos donde que han enfermado, que han gravemente, que les ha costado la vida, y el único nexo que tenían en común es que eran mujeres muy jóvenes que habían donado óvulos, ¿no? Que habían vendido óvulos. Que la relación con la explotación reproductiva pues es estrechísima, porque están utilizando óvulos ajenos, no de la madre gestante. Esos óvulos ajenos son los que se extraen a otras mujeres. ¿De acuerdo? O sea,
por ahí ya es el primer escalón a la explotación reproductiva. Aunque también se utilizan los óvulos de las propias mujeres, en muchos casos. En Gran Bretaña, por ejemplo, está permitido utilizar los propios óvulos de las madres gestantes. A mí solo a eso me gustaría poner en perspectiva que entendamos que cuando nuestro cuerpo por su proceso natural termina con su cantidad de óvulos, Sí, pues nos llega la menopausia, ¿no? Y esas son fases naturales del organismo. Entonces, obviamente nos estamos adelantando a un claro. proceso en vez de tener la oportunidad de vivir nuestra vida en los ciclos pues que la deberíamos vivir y como los estados nos tienen que garantizar vivirla. Es que Y la... cuando nacemos ya tenemos un número determinado de óvulos que madurarán y en cada gestación, perdón, en cada ovulación, pues el ovario produce un óvulo, ¿no? Si de repente te extraen 15, 20, 25 óvulos en un solo ciclo, te están quitando años de vida fértil, están adelantando tu menopausia y los efectos adversos que puede tener tu cuerpo debido a esa menopausia precoz, ¿no? Sí, sí, total, completamente de acuerdo. Creo que esta es nuestra última pregunta. ¿Cómo el movimiento de mujeres iraníes está haciéndolo frente a la industria de la gestación subrogada de mujeres fértiles y al tráfico de bebés en su país? Es tremendo. Irán permite la gestación subrogada y la venta de bebés, así como la venta de órganos, ¿eh? Es legal. En este país se dan estas cuestiones. Las iraníes, obviamente, están vendiendo a sus bebés por extrema pobreza. Realmente no tenemos muchas noticias de cómo está ocurriendo esto allí. No sabemos si hay mucha o poca demanda, existe un hermetismo total respecto a este tema y no tenemos contacto con ninguna mujer de allí realmente, pero sí están. Leí recientemente un artículo sobre esta cuestión y la extrema pobreza de muchas mujeres en Irán las está llevando a esta cuestión, a tener que vender sus bebés. Porque es legal allí, ¿eh? Tan legal como la venta de órganos. Algo Tristísimo. que nos parece tan inhumano como la venta de órganos, ¿no? A la gente le parece más inhumano tener que vender sus órganos que vender sus propios hijos, ¿no? Para que veamos a qué nivel ni los derechos ni de las mujeres ni los derechos de los recién nacidos importan. Importamos menos que los órganos. A ver, que no son entes con identidad propia, ¿no? Tal cual lo dijiste. No sé, Berta, si nos quieras regalar alguna conclusión para finalizar esta jornada. Pues conclusión, que tenemos que seguir luchando, que se nos avecina un tsunami con este tema. Con respecto a Colombia, se están buscando colombianas en todos los foros, sobre todo en Facebook. Se están buscando colombianas incluso para traerlas a España, con lo cual yo
creo que aquí en España se dan suposiciones de parto, porque en España está prohibido, entonces las quieren traer a España para pagarles 3.000 euros por todo el proceso y el bebé. Pues sí, compañeras, no bajemos la guardia en esto, porque es terriblemente inhumano y no lo podemos permitir. En este punto, a mí me gustaría, bueno, primero agradecerle a Berta por esta clase magistral que nos acaba de dar. La verdad, creo que nos brindó muchas claridades acerca de este panorama y te lo agradecemos muchísimo. También a mi compañera Fernanda, porque es quien está detrás de los controles técnicos. Finalmente, recordarles que firmen, lean y compartan la Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres basados en el sexo. Y nos vemos en la siguiente edición, en el capítulo mexicano de charlas feministas y en el capítulo colombiano de esta serie de conversatorios que planeamos para ustedes por este mes de marzo, mes de la mujer, para que reflexionemos acerca de todos los aspectos que engloban nuestra declaración. Muchas gracias por habernos escuchado y estamos pendientes de ustedes en nuestras redes sociales, escuchando sus comentarios y teniendo su retroalimentación. Hasta luego. Gracias a todas. ¿Estáis ahí?